todo quiero darle gracias a todos los hermanos que se ocupan de la limpieza de la iglesia, la tarea sublime que tienen algunas hermanas de limpiar la iglesia. Muchas gracias, hermanas. Todavía no se ofreció ninguna hermana, pero bueno. Siempre es una tarea, parece que es de la mujer, pero puede venir un hombre a limpiar la iglesia. Así que, bueno, muchas gracias a los hermanos que limpian, a los hermanos que cortan el pasto y a los hermanos que trabajan en la obra poniendo un ladrillo. Gracias, porque bueno, despacito vamos avanzando y gracias a Dios ya tenemos lo que tenemos. Esperemos tener más antes de fin de año, ¿no es cierto? Esperemos tener el techo hecho. En base a eso también nos hemos quedado sin cemento y plasticor. Si algún hermano quiere donar una bolsa o plasticor o cemento, es lo único que falta, va a Coto, la compra y nos avisa que después pago una bolsa de cemento o una bolsa de plasticor. Son las dos únicas cosas que faltan. Después está todo. Tenemos hasta el techo pago, tenemos todo. Nos hemos quedado sin plasticor y cemento. Así que bueno, le agradezco desde ya a aquellos hermanos que puedan donar una bolsa de cemento o de plasticor. La práctica de hoy tal vez parezca un poco repetitiva a la que fue el domingo pasado, pero no es así. ¿Se acuerdan que hablamos del buen samaritano? ¿Cuántos escucharon la prédica de los que no vinieron? ¿Cuántos escucharon la prédica del buen samaritano? Bueno, es fundamental escuchar las prédicas porque son enseñanzas. Son enseñanzas. Y la enseñanza de Dios da vida. Pensaba de todas las cosas cuando yo era malo. Ahora no soy tan malo, pero cuando era malo, porque el hombre sin Dios es malo. Aunque me digan, no, mira que el muchacho se porta bien, el hombre sin Dios está mal en la forma de caminar y de forma de pensar en la vida. Así todo, Dios me ha guardado muchas veces, hasta siendo malo. Y recordaba, me daba risa pensar en eso, como Dios muchas veces hasta siendo malo es misericordioso con nosotros. Recordaba que a los 14 años, bueno, yo iba a un baile que se llamaba Reflejo en Rosario y estaban las dos barras, la barra de mi barrio, que era Parque Casa, contra los de Génova, y sabíamos que cada vez que íbamos a un baile se iba a armar la gran trifulca. Y yo recuerdo que estaba en el medio del baile, ni me acuerdo si estaba bailando, no sé qué estaba haciendo. Lo único que sé es que se apagaron a propósito las luces y lo único que se sentía eran botellazos que volaban de un lado para el otro. Era impresionante. Se entraron a dar con todo. Se imaginan, en un lugar cerrado donde se baila, entran el piñerío, se entran a dar uno a otro. Y yo lo único que recuerdo claro es que a mí me tiraron por una ventana. Un poquito más alta que esa, me acuerdo, era una de las ventanas. Y yo justo pasaba en el medio del revuelo. Yo no sé si me tiró un enemigo, si me agarró un ángel y me tiró por la ventana, que caía en un zanjón. Y después de tanto tiempo me puse a pensar de la que Dios me salvó, porque era sangre de fuego, de todo. Nunca supe quién me tiró, cómo me tiró, cómo, porque yo les puedo asegurar que yo no me tiré por la ventana. Alguien me tiró. Nunca supe en la oscuridad, en el medio del revuelo, nunca supe quién me tiró por la ventana. No sé si me salvó de un botellazo, de una piña, no sé. Pero lo único que sé es que la misericordia de Dios, hasta siendo malo o hasta estando en un lugar donde no tenía que estar, Dios me estaba guardando. No sé si a muchos de ustedes le ha pasado eso, que están en un lugar equivocado y en ese lugar equivocado, tal vez en un desastre, en un momento difícil, en una situación X, Dios lo guardó. Tal vez estaba previsto que Dios lo guarde, ¿no? ¿Cuánta gente se ha salvado de un accidente y a posterior, mucho después, se entrega a Cristo, conoce a Cristo y se da cuenta que Dios lo guardó hasta no estando en la voluntad de Dios? Dios es misericordioso. Así que no sé si fue un ángel, si fue alguno de mis amigos, si fue algún enemigo que me tiró por la ventana, pero que me tiraron por... Y la gracia de Dios que tuve, que siempre en los zanjones de allá de Rosario pasaba el agua y el agua es podrida, ¿vieron? Bueno, este zanjón estaba seco. Pues yo me imaginaba, digo, si yo haber tirado el agua podrida. Pero bueno, una de las tantas cosas donde uno recapitula y vuelve para atrás,
y dice, ¿de dónde Dios me ha sacado? ¿Cuál es el motivo de Dios por habernos dado esta posibilidad de creer? Y qué difícil es creer. Qué difícil es creer. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Planteaba preguntas que se hace la gente, ¿no? O la mayoría de la gente cuando dice, Dios no puede existir siendo tan bueno, viendo determinadas circunstancias que pasan en la vida. Por ejemplo, niños que son violados, golpeados, y determinadas circunstancias que hacen, es imposible que Dios permita esto. Yo sé que esto es muy difícil de entender, pero antes de que usted venga a la tierra, ya estaba el plan de su vida. Ahora, ¿por qué tuvimos que venir a la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué estamos acá? No en la iglesia, en la tierra. ¿Por qué estamos? ¿Para qué estamos? ¿Para deleitar nuestra carne? No está mal. Deleitarse con comer un asado, ponerse feliz, jugar un deporte. No está mal. Pero ¿cuál es la finalidad de la cual nosotros venimos a la tierra y después de un tiempo partimos de esta tierra? En pocas palabras, el ser humano muere humanamente. Nadie en esta tierra puede decir que vamos a morir definitivamente. Solamente hay que ser ateo para no creer que después de la vida o de esta vida hay otra vida. ¿Cómo comprender que debemos salvar el espíritu, que es eterno? ¿Cómo podemos comprender estas cosas? ¿Cómo podemos comprender que un niño sea violado y lleve esa carga durante toda la vida? Y ahí está el gran cuestionamiento, ¿no? Una hermana me dijo siempre, el que es malo, es malo. Las personas que son malas ya desde chiquitos son malos. Hayan pasado por donde hayan pasado, la circunstancia a la cual la ha llevado a pasar ese momento. Y una de las cosas más terribles que sabe suceder es una violación a los pequeños. Niños como Mateo que son violados, gente que son... increíble. Cosa que a la mente de un ser humano racional es algo incomprensible. Pero está lleno de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios es bueno? Y esta es una parte muy difícil para que ustedes comprendan. Yo sé que va a ser difícil y que ni siquiera es posible que lo acepten. Pero ustedes antes de venir a esta tierra, hubo un juzgamiento. Si no, ¿para qué Dios nos va a mandar a la tierra? ¿Cuál es la prueba que estamos pasando? ¿Y por qué la estamos pasando? ¿Acaso vos no tenés que venir a pasar un examen del cual antes no habías pasado? ¿En dónde estuvo tu espíritu antes de venir acá? En Isaías capítulo 14 nos habla, oh, caída del lucero, aquella imagen intachable, incorruptible, maravillosa que había en los cielos, y que Dios en su castigo lo mandó a la tierra. Tal vez no fuiste uno de los que se reveló en el cielo y ahora tenés que pasar la prueba. Dios le dio la oportunidad a tu alma para que se salve. Pero algo tan incomprensible y difícil de entender que nos lleva a muchos cuestionamientos. Tenés que pasar la prueba para que tu alma tenga un lugar de reposo en el día de mañana. Es difícil entender esto. Es difícil ser cristiano, ya de por sí. ¿Cómo creemos en Dios? Y se da una circunstancia cuando nosotros decimos, ¿por qué esa persona desde chiquito sufrió esto o pasó por esto? Y ahí está la gran lucha del ser humano de pasar la prueba, habiendo pasado por esa circunstancia, el cual le dio Dios la posibilidad de venir a esta tierra y pasar por determinadas cosas, a fin de que su alma sea salva. Y hay dos tipos de personas a las cuales le pueden suceder cosas terribles en la vida. Una es seguir en ese dolor y en esa aflicción
de lo que le ha pasado. Hay otros que no le importan mucho, ¿no? Hay otros que siguieron la vida hasta habiendo sido violado y habiendo pasado por momentos difíciles, no le importa mucho. Hay otras que sí, que le tocan mucho, que están mal psicológicamente, mentalmente. Entonces se da la oportunidad de que esas personas que pasaron por ese determinado momento de dificultad en su vida puedan venir a Cristo. Porque ahí está la gran prueba, que cuando vos venís a Cristo, con todo eso que te ha pasado en la vida, con todo ese dolor, con toda esa aflicción, habiendo sido violada, golpeado, en tantas cosas que te pueden haber pasado, y tenés que pasar la gran prueba, la prueba del perdón. La escucha. Tal vez muchos de los que están acá han pasado por cosas difíciles y pasaron la prueba, porque pudieron perdonar hasta ese atorrante que algún día te violó, te pegó, aquel que te trató mal. Pero llegamos acá y Dios nos habla de que tenemos que amar al prójimo, que tenemos que amar a todos. Y ya es terriblemente difícil, pero esa es tu prueba. Esa es tu prueba en la vida. ¿Vos creías que terminar la primaria, la secundaria o la universidad iba a ser la prueba de tu vida? No. La prueba de tu vida es tu salvación. ¿Vos crees que todos vamos a terminar en un cajón? Tal vez sí, tal vez no. El tema es a dónde vamos a terminar con el Espíritu. Y como dice la palabra de Dios, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sos eterno y al mismo tiempo sos mortal. Tenemos que pasar la prueba. Y eso se hace muy difícil. Porque hay que comprender para qué estamos sentados acá. ¿Por qué estamos sentados acá? ¿Por qué Dios nos dio la oportunidad de pasar por esa puerta? Y ahí se desata la gran batalla. Tu concupiscencia, tu carnalidad, en tu deleite. Pero ahora sabés que lo que tenés que salvar no es tu carne, es tu espíritu. Porque una cosa es, como repetimos constantemente, que vos sufras en la carne, que hoy sufras por una enfermedad, ¿no? ¿Quién no tiene una enfermedad? ¿Quién no lleva una carga de enfermedad, una carga familiar? Tantos problemas que tenemos. Y otra cosa es que sufra tu alma. El sufrimiento del alma es terrible. Y la palabra de Dios me dice que el sufrimiento del alma es por la eternidad, de acuerdo a los tiempos de Dios. Como también tenemos eternidad y podemos satisfacernos, después que partimos de esta tierra, estar en la presencia del Creador y ser libres. Pero esa es la gran lucha y la gran prueba que nosotros, los creyentes, tenemos. Y digo creyentes con aquellos que creen realmente. Porque esa lucha será constantemente en nuestras vidas. Constantemente. Tu mente es un campo de batalla donde podés escuchar dos voces. O la voz de Dios o la voz del diablo. El diablo que te va a seguir diciendo por lo que vos pasaste, por lo que vos viviste, que no podés perdonar, que esa persona se merece ser crucificada, asesinada, condenada a muerte por lo que me hizo. Y la otra que comprende por qué está en esta tierra y cuál es la prueba que tiene que pasar. Y cuando comprende eso, empieza a orar por esa persona que le hizo tanto daño. Y esa es la parte difícil, ser cristiano. No sé si lo llegaron a comprender, pero tenía una necesidad de explicarle esto lo más comprensible posible. Cuando predicaba el domingo sobre el buen samaritano, ¿qué le preguntó? Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesucristo estaba teniendo una conversación con un escriba, un doctor de la ley, un sacerdote, una persona que sabía de Génesis hasta Malaquías, pero no sabía de Mateo hasta el Apocalipsis. Esa persona vivía por la ley, pero así todo, viviendo por la ley, ya Dios le había dado los 10 mandamientos.
Entonces Jesucristo le pregunta, ¿qué debes hacer para ser salvo? Y repetimos lo que decimos el domingo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero había otra parte, que es la que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces eso, ahí se concluye toda la ley. Ahí está toda la ley. En esos 5 puntos está la ley de tu vida. Quiero leerle los 10 mandamientos. Capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro del pueblo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Encontramos 4 mandamientos que están basados en cómo Dios quiere que nosotros le busquemos, le adoremos. Dios te está diciendo, apartate de la idolatría. Hey, tu tiempo, que para vos es tan valioso, no comprendiendo que el tiempo que vos tenés te lo da Dios. Y cuando nosotros constantemente hacemos especificación al día de reposo, que es un solo día a la semana, 1 hora y media, 2 horas, para venir a buscar el rostro de Dios y para agradecerle a Dios todo lo que hace en nuestras vidas, estando enfermos, doloridos, afligidos, pero que todavía estamos vivos y todavía tenemos esperanza. Y Dios nos está dando la esperanza de vida. Y no comprendemos ni siquiera el más chiquito tal vez de estos mandamientos, o el más fácil tal vez de cumplir. Porque, ¿qué ponemos un domingo a la mañana antes que a Dios? Cualquier cosa. Un partido de fútbol, un asado, un cumpleaños, qué sé yo. Tantas cosas que el domingo a la mañana se interponen en tu camino para hacer lo que no hiciste en toda la semana. Buscar el rostro de Dios. Con sinceridad, con verdad. Pero esto no es palabra de un fanático. Ah, Marcelo, vos sos fanático, querés meternos todos los domingos acá adentro. Bueno, si me llaman fanático no tengo problema. Lo único que le puedo decir es que lo dice Dios. Y cuando vos ponés primero tus deleites humanos, tus necesidades humanas, antes que a Dios, estás en un serio problema. Porque no comprendiste todavía para qué estás en la tierra. Y a lo que Dios te mandó a la tierra. Y tenés que pasar la prueba. Y la prueba más fácil que 2 por 2 son 4 no la estás pudiendo pasar. Pasando no en los mandamientos, ¿no es cierto? En estos 4 primeros mandamientos Dios nos enseña qué es lo que Dios quiere de la relación que tenemos que tener con Él. Una relación verdadera, directa, sincera. Pero después seguimos con los otros 6 mandamientos y entramos
En otra parte, en el capítulo 12, en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Cuál es la diferencia de estos últimos 6 mandamientos a los primeros 4 que hemos leído? Que una es la relación directa, que nosotros podemos decir: yo amo a Dios. Hay 7.500 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, ¿no? Y solamente el 8% dice ser cristiano o creer en Dios. O sea, casi 600 millones de creyentes, cristianos estamos hablando. Pero, en verdad, ¿son cristianos? En verdad, ¿usted cree que todos los que estamos acá somos verdaderamente cristianos? ¿Verdaderamente están cumpliendo con la palabra de Dios para estar dentro de los 600 millones? Yo les puedo asegurar que de esos 600 millones, si hay 10 millones, es mucho. Miren lo que les estoy diciendo, ¿Saben que yo soy un calculador? Yo estoy sentado esperando a la Graciela que vaya a hacer algo y empiezo a contar, a ver, ¿cuántas mujeres pasaron? ¿Cuántos hombres pasaron? O sea, hay más mujeres que hombres. Saco una conclusión: en este lugar hay más mujeres. Son locuras que yo tengo, cálculos matemáticos que voy sacando, porque me tengo que entretener arriba de la camioneta mientras espero, ¿no? Y también saco un cálculo cuando estoy en la ventana de mi casa: a ver cuántos creyentes hay en mi cuadra. A la pucha, no me dejen solo. Entonces se puso a contar cuántos creyentes hay en su cuadra, cuántos verdaderamente creen en Dios, y ahí tiene un cálculo. No llegamos ni al 1%, porque la puerta es muy estrecha y espaciosa, la puerta que lleva a la destrucción, a la aniquilación. Marcelo, yo no puedo cumplir con todos estos mandamientos, me es muy difícil. ¿Cómo voy a cumplir esto? Es casi imposible, no puedo venir ni siquiera los domingos a la iglesia y me pedí que cumpla lo otro. Yo les digo lo que dice la palabra de Dios, que Dios puso un día para adorarle y glorificarlo. Y nosotros hay veces que le damos 1 hora y media. Porque no podemos venir a la oración, porque no podemos venir al culto del jueves, porque no podemos ni orar ni siquiera en nuestra casa. Porque el tiempo lo manejo yo, no me lo tiene que manejar Dios. ¿Qué tema, no? Porque yo soy el dueño de mi tiempo. Y yo creo a Dios, o creo en Dios a mi forma. A mí el pastor me puede decir lo que quiera, pero yo voy a creer en Dios de acuerdo a mis pensamientos. Yo creo que esto es así. Pero cuando estamos el domingo a la mañana, no te levantás contento para ir a la iglesia. Hay mucha gente que se levanta con una pesadez. Hoy tengo que ir a la iglesia. Hermano, si ya te levantaste así, el diablo te va a llenar la cabeza de un montón de cosas. Porque vos estás sujeto bajo el poder del enemigo, no bajo la gracia de Dios. Porque yo sentí, hermano, que dicen: hoy, yo el único día que tengo para ir a la iglesia es el domingo. No veo la hora cuando salgo de la iglesia que llegue el otro domingo para volver a ir a la iglesia y alabar a Dios y buscar de Dios. En estos 10 mandamientos está toda la ley. Le invito a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 13. Versículo 8. Dice: no debáis a nadie a nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Escuchó? El que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Yo sé que ninguno de ustedes tiene enemigo. Yo sé que ustedes no piensan mal de nadie. Yo sé que ustedes no tienen rencor por las cosas que le han pasado en el pasado. ¿No es cierto? Porque somos creyentes. Somos hijos de Dios. Se me chicoteó, pero bueno. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tenés que volver al pasado, esa persona que te violó, que te castigó, que te hizo daño, y la tenés que amar. ¿Llegaremos al 1% de creyentes, de cristianos? Lo que no comprendemos es que está en juego nuestra eternidad. Y no me voy a cansar de hablar de la eternidad, porque el motivo más maravilloso que Dios puso sobre la tierra es que mirando la cruz, mirándolo a Cristo, y tomando el ejemplo de Jesucristo, nuestra finalidad es ser eternos. Lo que no se compra ni con oro, ni con plata, ni con intelectualidad, ni siendo un letrado sobre la faz de la tierra, ni siendo el hombre más inteligente. La eternidad no se compra con nada de eso. Se compra con la obediencia a Dios. Y nadie quiere ser una persona que se sujete a obediencia. Porque donde hay una ley, hay una transgresión. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no se daban cuenta que andaban en terribles, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta del pecado, empezaron a taparse. Y lo primero que hicieron, como repetí el domingo, era escaparse de Dios. No tener encuentro con Dios, no querer ni escucharlo a Dios. Porque ellos estaban en pecado. Y esa gente que en un pasado fue violada, engañada y tantas cosas, tiene la oportunidad de aferrarse a Dios. Ellos están pasando una gran lucha, una gran prueba. Ellos tienen la oportunidad de nacer de vuelta, más allá de todo lo que les haya pasado, porque están siendo probados en la tierra. Y esto se torna muy difícil para que usted lo entienda. Pero hay que orar a Dios, e implorarle a Dios, y preguntarle: Señor, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué me está diciendo este? Lucero de la mañana, que caíste sobre la faz de la tierra, siendo castigado. Hay una determinada cantidad de gente que está siendo probada sobre la faz de la tierra y todavía no se dan cuenta. Cuando de nuestra propia concupiscencia sale el pecado, el diablo te conoce tan bien que él sabe tu debilidad sexual, material, idólatra. Entonces el diablo, cuando tal vez vos venís a la iglesia y estás un tiempo en la iglesia y decís: no, esto no es para mí, yo voy a seguir con mi vida y voy a seguir con mi Dios. Y te volvés a los deleites. Por eso vieron que la palabra de Dios dice que el diablo se va de una casa y la persona empieza a acomodarse y quiere caminar en la voluntad de Dios, pero no puede. Y deja de congregarse, deja de tener un encuentro con Dios, deja de orar. Y hemos tenido experiencia con Brasil en esta semana de una persona que nos dijo: yo me enfrié. No agarré más ni la Biblia. El diablo te gana la batalla. Porque le llamamos esa batalla psicológica que te hace. Pero ¿por qué toca las partes más profundas de tu ser? Porque te conoce, sabe tu debilidad. Sabe que si fuiste un fornicario, te va a tentar con la fornicación. Si fuiste un adúltero, te va a tentar con el adulterio. Y va a golpear la puerta de tu mente. Porque vos querés ser libre para tu carne, pero no querés ser libre para con Dios. Entonces encontramos algo simétrico entre los 4 mandamientos y los 6 mandamientos. Que Dios te dice: vos me tenés que amar, vos me tenés que alabar, glorificar, porque yo soy tu creador, soy tu papá.
¿Y a quién no le gusta halagar a su papá? A no ser que tenga un conflicto familiar. Perdigarte en la familia es terrible. Pero Dios nos da en los otros 6 mandamientos que nosotros debemos amar a nuestros padres, que tenemos que honrarlo. Pero no podemos llegar a decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. O sea, de los primeros 4 mandamientos están en concordancia con los otros 6. Dentro de los 6 mandamientos está: no matarás. Un delito contra la vida, una agresión física. No cometerás adulterio, delito contra la familia. La decadencia familiar, cuando alguien fornica dentro de ese matrimonio. Una agresión verdaderamente dolorosa y aflictiva que puede llegar a la familia para destruirla y aniquilarla. No hurtarás, delito contra la propiedad, contra la economía del otro, para agrandar tu economía. Porque no tenés otros medios o capacidades humanas para llegar a obtener lo que vos deseás y tenés que robar. Una agresión económica. No dirás falso testimonio de tu prójimo. Delito contra el deseo, una agresión mental. Psicológicamente, si hablan mal de vos, vos te sentís mal. Y la otra persona que habla mal de vos se llena la boca hablando de las contradicciones que tiene con tu vida. Las órdenes se cuestionan sistemáticamente, pero prohíben parecer provocar automáticamente el deseo de hacer lo prohibido. Cuando hay una ley, el ser humano parece que es atraído a querer transgredir las leyes. Si te dicen, no matarás, una persona que tiene un corazón asimilado para asesinar, lo primero que va a hacer es matar. Hay casos impresionantes de gente que hasta estando dentro de la cárcel ha asesinado porque era el deleite de ellos asesinar gente. Y no le importó llevar a la muerte. He escuchado un caso espeluznante la vez pasada, pero bueno, lo voy a dejar de lado. El deseo de matar. ¿Cuál es el deseo más grande que tiene tu carne? ¿Sexuales? Aparte de los materiales. Agrandar tu ego, tu yo, tu vanidad, para que todos te vean, para que todos te miren. Una joven me preguntó, pastor, ¿está bien que yo me ponga un tatuaje? Mirá, yo no te voy a decir ni que está bien ni que está mal, pero Dios no te hizo con un tatuaje. Dios te hizo libre. Vos te haces un tatuaje y te pones el nombre de tu novio, que hoy está re caliente con ese muchacho, y después te separás. ¿Y qué haces con el tatuaje? ¿Qué haces con ese tatuaje que te tatuaste de tu equipo y no sale nunca campeón? ¿Qué haces con todas esas porquerías que te pones en el cuerpo? Y que dice la palabra de Dios que el que no cuida el cuerpo, el templo de Dios, o sea, no es que le estás haciendo mal a alguien, ni siquiera a Dios te estás haciendo mal vos. Porque una persona que se hace un tatuaje es porque quiere aparentar algo. ¿Vieron? Vos te haces un tatuaje en el brazo, entonces vos qué haces, andás con las manguitas remancadas que todo, mira los músculos que tiene más el tatuaje que tiene. Un culito. Pero, ¿para qué? Para que te miren. Para que digan, ay, qué lindo tatuaje que tenés. Para los que se ponen zarcillos en la nariz, ¿no? Eso tiene un significado satánico y diabólico, ¿no? Porque lo que significa un anillo en la nariz es que el diablo te toma de la nariz como toman a un animal y lo puede llevar para cualquier lado. Y la gente entra en toda esa armonía carnal y diabólica que solamente la sujeta bajo el poder del enemigo. Como el fumar, como el tomar, como el emborracharse, son debilidades humanas que el ser humano tiene y que se perjudica a sí mismo. El drama de no creer en Dios y creerle a Dios es destruir tu carne, y el diablo sabe cómo te puede destruir, cómo te va a aniquilar.
Porque si nosotros estamos acá es porque creemos en Dios y creemos en el diablo. Lo que debes entender y comprender, que más allá de creer en uno y en otro, tu mente siempre está presta para el bien o para el mal. Cuando conocemos a Dios, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y hay algo que es doloroso al ser humano, que es la palabra no. ¿Ustedes se fijaron en los 10 mandamientos? No, 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 no. Ay, no, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Lo dejo en casa para que no se enoje. Ay, mi marido no quiso venir hoy, se levantó tarde y dice, no, anda vos, vieja, porque me voy a quedar todo nos mate, estoy cansado para ir a la iglesia. No podés hacer eso. Primero dijiste que amabas a Dios, pero ahora comprendo que no te amás ni vos. Porque si nosotros no vamos a cumplir los mandamientos, es mentira que vos te amás. Vos no te amás. Porque si te amaras, buscarías el rostro de Dios. Dios, en los 10 mandamientos, está hablando en un verbo, ¿no? En un verbo indefinido, en un pretérito indefinido. ¿Qué quiere decir? Te está hablando del futuro. Che, no hagan esto, no hagan esto otro, porque yo quiero que ustedes sean libres. Porque si vos sos un idólatra, sos un fornicario, un adúltero, un blasfemo, un hurtador, eso te lleva al mal. Y yo quiero que seas libre. No es un no que nos está diciendo Dios para castigarnos, para destruirnos. No, Dios nos está diciendo, hagan esto para ser libres. Como cuando vos a tu hijo le decís, no metas los dedos en el enchufe. Entonces va el nene y mete los dedos en el enchufe y vos le decís, córrete de ahí, no lo toqué. Y le decís una vez, y le decís 2 veces, y le decís 3 veces. Y el chico, hasta que vos no le des con la varillita, le va a seguir metiendo los dedos en el enchufe. Porque vos le dijiste, no toques ahí. El chiquillo dijo, minga, no voy a tocar. Y el ser humano está constantemente en su vida transgrediendo los no. Diciendo que el no es una palabra mala, no es una palabra negativa, porque se transforma en una palabra positiva para tu vida, que si vos haces lo que Dios manda, vas a tener beneficios. Los 10 mandamientos se los dio a Moisés para que el pueblo de Israel lo cumpla. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? En Egipto, bajo la idolatría, bajo una inmundicia humana, donde se rendía cultos a los dioses de aquel tiempo. Esa gente que ofrecía a sus hijos a Moloch y los quemaba vivos, que hacían pasar a la gente por el fuego, que había un desprecio por la vida total, creyendo en dioses falsos y dioses mentirosos. Y Dios dice que los sacó. Y le dijo, no hagan más esto, porque si quieren ser libres, tienen que vivir como yo les mando, para ser felices, para tener bienestar, para tener un futuro. Dios me está hablando en un pretexto futurista. Algo indefinido, o sea que es para siempre. Dios te está diciendo, si vos haces esto, vas a tener libertad. Eso no que yo te estoy diciendo, es para que vos no caigas en errores. No te metas en cuenta. Escúchame, si no tenés plata para el cumpleaños 15, no saqué un préstamo. Hablo de cosas más comunes, ¿no? Si no tenés plata para el casamiento, andá y casate ante Dios y chao. No tenés que hacer fiesta, tenés que tener un compromiso para con Dios y nada más. Olvídate de la fiesta, olvídate de todo lo que vos querés humanamente. Dios lo que quiere es que cumplas tu palabra. No te metas en cuentas imposibles que vos sabés que no la vas a poder pagar. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hacemos los cálculos que vienen del Espíritu de Dios. Ahora, cuando está en la carne, es muy probable que por el deseo humano carnal y diabólico que podemos tener, caigamos en las garras de Satanás. Y en vez de tener un deleite, tenés un problema.
Esto se ve muy comúnmente dentro de la sociedad. Jovencitas que por decir la palabra amor tienen sexo, terminan embarazadas o asesinando chicos, ¿no? Asesinando criaturas, asesinando una persona que está en su vientre, un ser humano. Porque Dios te dice, no seas fornicario, no seas adúltero. Qué difícil es ser cristiano. La palabra Dios que Dios nos ha dado con el no se presenta como una libertad. Te quiere sacar de la esclavitud. Dios te quiere sacar de la esclavitud. Por eso Dios lo saca a Israel del pueblo de Egipto, porque vivía en la esclavitud, vivía en sufrimiento por esa esclavitud, creyendo en dioses falsos, mentirosos y engañosos. En pocas palabras, estaban del lado de Satanás. Y un día le dijo, yo les voy a dar la oportunidad. Ustedes que son lo más insignificantes sobre la faz de la tierra, ustedes los israelitas, son algo que no tienen que ni existir. Bueno, a ustedes los elijo para que se arrepientan. Y los sacó al desierto. Y hoy, nosotros estamos en un desierto. Y tenemos que confiar en Dios. Dios nos guarde de estar 40 años en el desierto siendo probados. Mientras más ligero pasemos la prueba, menos tiempo vamos a estar en el desierto. Y vas a conocer la libertad que Dios te da. No es un no que te perjudica, es un no que te da libertad. Cuando vos le decís que no a tu hijo, lo estás salvando en el futuro de caer en los lazos del enemigo. Y no solamente en los lazos del enemigo, en los lazos del mundo. Ay, yo lo dejo al nene que haga lo que quiera. Hay que hablar a los chicos psicológicamente. No le das ninguna corrección a tu hijo. Pero después lo va a agarrar el mundo a tu hijo y lo va a despedazar. Lo va a despedazar. Este mundo que viene va a despedazar a la nueva generación. Ya lo está despedazando, ¿no es cierto? Pero ni hablemos a lo que viene. Si vos no le decís a tu hijo y no le enseñás lo que es el no, tu hijo la van a pasar muy difícil. Y después te vas a preguntar, ¿por qué Dios está pasando esto, mi hijo? ¿Por qué Dios me dio este castigo, me está pasando esta situación? ¿Por qué no cumpliste los 10 mandamientos? Así de fácil. ¿Acaso no creías en Dios? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te mandó? Es fácil creer en Dios, porque a Dios no lo vemos. No lo odiamos, no discutimos, no tenemos... No. Pero anda a amar a tu prójimo. Y esa es la gran lucha que tenemos. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Escucharon esto? Sin que nos falte nada. Vuelvo a repetir lo que muchas veces he repetido. No puede haber cristianos pobres. No puede haber cristianos miserables. Es más, la vida del creyente tiene que ser bastante holgada, porque Dios te va a proveer de todo lo que necesitas, de todo lo que necesitas. Porque Él sabe lo que necesitamos. Voy a repetir, como tantas veces, ¿para qué, Marcelo, tenés una camioneta? ¿Para ir por el centro de Tandil y sacar el codo? ¿Para eso tenés una camioneta? Un hombre muy torpe me dijo una vez, cuando yo tenía la otra camioneta, paro en un lugar, se arrima y dice, che, qué linda camioneta que tenés, Marcelo. Y vos, Dios me la dio para usarla en la obra. Yo sé que tengo una camioneta de estas, ¿sabés las minas que tendría? Fíjense el pensamiento, ¿no? Yo si tuviese una camioneta de estas, yo sabía las minas que tendría. Cargaría estaba un loco, marcarme.
Pero así piensa el ser humano. ¿Para qué tenés una camioneta? ¿Para qué Dios te dio un auto? ¿Para amar a tu prójimo? Para que vos veas a tu enemigo saliendo de allá de Villa Cacique, que venía a Barker, esa persona que te hizo tanto mal, y está haciendo dedo allá, ¿no? Vieron que hace dedo para venirse con la barca. ¿Por qué hace? Pasar del arco o lo alzás a ese enemigo. Se pone difícil esta noche. El libro de Santiago, en el 1.25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Oh, Dios, cuántas bendiciones nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Por qué no sos feliz? ¿A vos te parece? Por lo que sufrí anoche en el partido, ¿a vos te parece que yo me acosté tranquilo? Así tanto, ¿no? Sufrís. ¿Por qué sufrís? ¿Quién te mandó a sufrir? Sufrir por tantas cosas. Que Dios no nos manda a sufrir. Si Dios quiere lo mejor para vos, ¿por qué tenés que sufrir por esto, por aquello, que a vos no te incide en nada? Creyentes, vas creyente. Ay, se murió el Papa. Qué terrible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las cosas que no se pueden entender. ¿En qué incidió el Papa en tu vida? ¿Qué hizo por vos ese hombre? ¿Acaso vendió algo del Vaticano para dártelo a vos? Sumidos en la riqueza, en la esplendor de la vida del mundo, manejando ciertamente con la idolatría y la falsedad y la hipocresía. ¿En qué incidió el Papa? Pero estoy hablando de aquellos que van a la iglesia evangélica, ¿no? No lo podés entender. ¿Llegaremos al 1%? ¿Llegaremos al 1%? Dios quiere que todos los que estemos acá estemos dentro del 1%. Va a ser difícil, ¿eh? Porque la lucha es hasta el último día de tu vida. No sé cuántos de los que están hoy sentados acá van a perseverar. Tal vez dentro de un tiempo ya no los veamos. Y vos decís, no vino mal el hermano Juancito. ¿Qué le pasó? ¿A dónde cayó esa semilla? ¿Se la habrán comido las aves? ¿No habrán podido crecer en el medio de las luchas y de las pruebas? ¿Lo habrá ahogado el mundo con sus deleites? Se juntó con una mina y esa mina le llenó la cabeza. Le dijo que si sigue yendo a la iglesia, ella no anda más con él. Y el tipo tan débil no vino más a la iglesia. O viceversa. Se ha juntado con un hombre que dijo, no, yo con vos te compro lo que vos quieras, mi amor, te regalo flores, te compro las pinchas que quieras, te llevo de vacaciones, pero a la iglesia no. Entonces la mujer no viene más a la iglesia. ¿Cuántas circunstancias hay de estas, no? Que te sacan del lugar, que Dios te da la posibilidad de comprender qué estás haciendo sobre la faz de la tierra. Echa la ley, echa la trampa. ¿No? ¿Vieron ese dicho? Echa la ley, echa la trampa. ¿Pero cuál es la trampa? ¿Acaso Dios no ha puesto una trampa cuando nos puso en la iglesia y los 10 mandamientos? ¿O volvemos atrás y decimos, no, Dios quiere lo mejor para mí? Porque si yo confío en una imagen, esa imagen no tiene espíritu, no tiene poder, no tiene nada. Pero mi corazón es idólatra y se va tras ella. Idolatramos a hombres de esta tierra, de este mundo. Gente que idolatraba al Papa. Pero bueno, gente que idolatra hasta los padres. Y Dios no quiere compartir su gloria con nadie. Porque Él es Dios. Y Él es el que tiene el mandato en el universo. Él hace y deshace. Cuando Él quiere, cómo quiere y a dónde quiere. Y vos estás pensando si Dios existe o no existe por las cosas que ves a tu entorno, a tu alrededor. El ser humano vive sujeto a su carnalidad
y a sus propios pensamientos, es que por eso encontramos al mundo en un desorden total, en una hecatombe increíble, a tal punto que en este país, fíjense la decadencia que tiene este país, que yo digo, no puede ser que los senadores hayan votado en contra de la ficha limpia. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? O sea que cualquier atorrante puede ocupar una banca en el Senado de la Nación Argentina, habiendo sido un ladrón, un corrupto, un engañoso. Están sentados y cobrando millones de pesos. Votaron a favor de eso. ¿Se dan cuenta de dónde empieza el desastre del país? Ahora, ¿quién representa a toda esa gente? A los que lo votaron. ¿Y quiénes lo votaron? Gente que tal vez no entiende nada de la vida, no comprende nada de Dios y no sabe ver ni discernir el pecado. Porque si yo voy a estar votando a una persona que es corrupta y que va a ocupar un lugar para ganarse millones de dólares, quiere decir que mi corazón está de acuerdo a eso. Y no estoy hablando en nadie en particular, estoy diciendo, es increíble que no se haya votado para tener antecedentes limpios, para que una persona ocupe el lugar como representante de tu patria, de tu nación. ¿Qué podemos esperar de ahí para abajo? ¿Qué podemos esperar si en una iglesia el pastor es fornicario, o adúltero, o hurte, o meta la mano en la lata? ¿Qué podemos esperar de la congregación esa? De ahí para abajo los espíritus se mueven. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Quién maneja tu mente? ¿Quién maneja tu vida? ¿De qué lado estás? Y es incomprendible ver creyentes, o dicen ser creyentes, que están aseverando que eso fue un buen voto. Porque hay un montón de creyentes que dicen, está bien, no tenía que haber votado esa ley. Entonces hay algo que no encaja en esa persona que dice ser creyente. Hay algo que está mal en la cabecita y en el corazón de esa creyente. Porque si vos querés que los corruptos gobiernen tu nación, tu corazón es tan corrupto como el que estás votando o el que estás poniendo en una banca del Senado de la Nación de la República Argentina. Y le llamo a colación esto porque es lo último que pasó. Pero no voy a mirar todo lo que está pasando en el mundo, que es catastrófico y caótico. Gente atormentada porque en cualquier momento los indios le tiran un misil atómico a los pakistaníes. Y nosotros pensábamos que la guerra que iban a tener para tirarse bomba atómica a los rusos y los ucranianos. Y no. Acá el que primero tira la bomba atómica y vos todavía seguís pensando en tu carne. Seguís pensando en qué vas a hacer. Seguís planificando un montón de cosas en la tierra. Pero planificá las leyes y los mandamientos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que estas leyes y mandamientos no son gravosos, sino que son para el beneficio de tu vida. Porque nunca podemos lograr obtener esa paz y esa tranquilidad porque no cumplimos los mandamientos. La gente se vive fijando en el ojo ajeno, la gente vive de lo que recolecta de los demás, ¿no? Del chusmerío, de alterar, saber qué le pasó a aquel otro o a aquel otro, de tener más que el otro. Porque como siempre decimos, te compraste el auto nuevo y ¡qué, Carlito, te felicito! ¡Qué lindo auto, hermano! ¡Qué bien, che! Y por dentro dice, este atorrante, se merece tener ese auto. ¿Sabes cómo te habla la mente? Porque la envidia es algo que te come hasta los huesos. Te enferma, te destruye, te aniquila. ¿Y cuánta gente se arrima a vos y se arrima vestido de angelito? Y vos creés que sos buenos y que estás alegre porque le mostraste tu auto nuevo. Mentira. El ser humano tiene mucha maldad. ¿De dónde caíste, Lucía? Tenés que pasar la prueba. Tenés que pasar la prueba. Bueno.
Los 10 mandamientos nos están dando libertad. Una receta de calidad de vida. Un estilo de vida diferente. ¿Cómo entender que lo que vivíamos antes era para Dios algo prohibido? Dios nos está marcando un camino de libertad. Está en cada uno de nosotros el poder aceptar, salir de la esclavitud, dejar de confiar en tu yo, en tu ego y en el mundo para satisfacer los deseos de tu vida. ¿Hasta qué punto nos ponemos en la mano de Dios para poder ser vencedores? ¿Hasta qué punto buscamos a Dios? Las cosas viejas pasaron. He aquí son todas hechas nuevas. Y para que esas cosas viejas desaparezcan de tu vida, sí, todo, Dios te perdona todo, pero para que eso desaparezca de tu vida, tiene que concluir en algo. Tiene que tener una determinación de cada uno de nosotros de vivir por la palabra de Dios. Porque muchas veces llega la gente a la iglesia y uno les dice todo lo malo que hizo en su vida, porque hay veces que le tenés que prender la lucecita. Hay gente que no se da cuenta de las cosas malas que ha hecho, de lo que ha pensado de una forma tan egoísta, mala. No se dan cuenta. Pero cuando llegan a la palabra de Dios, Dios les revela en el estado en que se encontraba. ¿Cómo voy a justificar que verdaderamente Dios me perdonó? ¿Cómo voy a decir Dios me hizo libre del pecado que yo estaba viviendo? Cuando empezás a vivir por los mandamientos. Cuando vos empezás a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, Dios se olvida de tu pasado. Ahora, si vos no cumplís los mandamientos, ¿Dios se olvidará de tu pasado? Las cosas viejas pasaron, vean que son todas hechas nuevas y todos estamos en la iglesia verdaderamente, concurriendo los domingos, creyendo que ya el pasado mío ya fue justificado porque Cristo se lo llevó en la cruz. Hey, en vez de justificar la sangre de Cristo derramada en la cruz, estamos pisoteando la sangre de Cristo. No le estamos dando el valor que esa cruz tiene para con cada uno de nosotros. Porque vamos a justificar la sangre de Cristo derramada en la cruz cuando nosotros cumplimos los mandamientos. Si no cumplís los mandamientos, esa sangre no tiene valor sobre tu vida. ¿Por qué dice Jesús? ¿Y para qué no yo por estos? Si ellos no quieren acatar la voz de mi Padre, si ellos no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren vivir por los mandamientos. Fíjate lo que les cuesta el domingo ir a la iglesia. Fíjate en las cosas que ponen antes que a Dios. Y lo más duro de la palabra de Dios es que dice, si nosotros amamos más a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestro esposo, más que a Dios, no son dignos de mí. Estos son todos unos fanáticos, unos locos. Mira que yo voy a dejar de amar a tu hijo o a mi esposo. Dios no te está diciendo que no lo tenés que amar. No se equivoquen. Dios lo que te está diciendo que si vos lo ponés primero, los primeros 4 mandamientos que tenemos en la palabra de Dios, si vos lo ponés primero, los otros 6 mandamientos van a venir por decantación. Asimétricamente lo vamos a tener para cumplirlo. Entonces yo estoy cumpliendo con los mandamientos. ¿Saben por qué estoy cumpliendo con los mandamientos? Porque amo a mi esposo, a mi esposa, porque amo a mis hijos. Porque yo sé que si yo cumplo los mandamientos, los beneficios los van a tener ellos. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué más amor? ¿Qué amor más grande por tus hijos, por tu esposo, por tus padres, que cumplir la palabra de Dios? No entendemos eso. No lo podemos comprender. Que si está Dios primero en nuestra vida y cumplimos un mandamiento, todo lo demás vendrá por decantación. Porque son promesas de tu Creador. Son las promesas de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos jóvenes en casa? Desde el más chiquito hasta el más grande. Y un joven chiquitito, y no importa la edad, dice, no, vieja, yo no quiero ir a la iglesia. Y el chiquitito dice, papá, yo no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, hijito, quédate. Quédate. No hace falta, ¿para qué vaya a la iglesia? Para seguir durmiendo, hijito. No lo querés ni acostumbrar a que se levante tu hijo a ir a la iglesia.
Si hay algo que le agradezco a mi abuela, que me levantaba, me cambiaba, me ponía el saco y la corbata y me llevaba a la iglesia renegando, pero me llevaba. Me llevaba. Una obra maravillosa. Y no nos estamos dando cuenta que en vez de hacerle bien a nuestros hijos, le estamos haciendo un mal tan grande. Si mis hijos se aferran a Dios, van a ser vencedores. Pero ¿cómo van a ser vencedores si no pueden ocupar un banco de esta silla? No, es muy joven para que comprenda las cosas de Dios. Está en la edad del pavo, no entiende nada. ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es la sujeción? Voy a reiterar algo. Mis hijos tenían 15, 16, 17 años. Llegaba el horario de la iglesia, arriba todo. ¿Qué te crees vos que estás en el cuartel? ¿Que estás en la base? Ninguno jamás me dijo esto. Bueno, una mujer sí me decía esto. Están tranquilos, ya se van a levantar. Y si no se levantaban, agárrense porque lo agarraban con el sifón. Aunque lo bañé una vez sola, ya se levantaban los tipos. Pero así viniesen de farra a las 6, las 7 de la mañana, los tipos sabían que a las 9 estábamos saliendo para la iglesia. Tengan la edad que tengan. Mientras estén bajo este techo y yo sea el padre o la madre de la familia, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Se ha perdido la autoridad que el padre y la madre tenían. Entonces esos hijos van a creer que todo va a ser así en el mundo, que ellos van a poder hacer lo que se les cante. Y después lo agarra el mundo, como decía precedentemente, y los va a aniquilar. El mundo te los aniquila. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, está bien, queda. Chiquitos que dominan a los padres. Porque no leemos el libro de Proverbios, no leemos la palabra de Dios. Solamente escucho la palabra de Dios, pero se me va por el otro lado. No la puedo retener, no la puedo cumplir. Bueno, puede ser una persona que tiene 20, 30, 40 años en la iglesia y no entendiste y no comprendiste cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. Porque la voluntad de Dios es que cumpla sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Porque los judíos, aparte de los 10 mandamientos, tenían 130 leyes más, que le idearon a ellos y que Dios les permitió tenerla, porque decía la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios. Yo le di estatutos y decretos por los cuales yo sabía que ellos no lo iban a poder cumplir. Porque no lo podían cumplir. Pero Jesucristo lo cumplió todo. Jesucristo lo cumplió todo. Y nosotros tenemos que ser seguidores de Cristo, cumplirlos. Estamos en una congregación de locos, donde nos cuesta mucho dar testimonio en nuestra propia vida de que Dios existe, de que Dios es real y de que yo quiero cambiar. Nos quedamos conformes en un pensamiento diciendo, Dios me perdonó, yo vengo a la iglesia porque ya Dios me perdonó. No es solamente eso. ¿Qué estamos haciendo para que ese perdón sea efectivo cada día de nuestra vida? ¿Cómo estamos justificando el perdón? Hermanos, muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero Dios le dio la oportunidad a todos los seres humanos. Y ni hablemos a aquellos que le ha dado la oportunidad de conocerlo y entenderlo y cambiar su vida. Amando a tu prójimo como a ti mismo. El gran mandamiento, el eje de los mandamientos. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sistemáticamente, homólogamente, igual a los 4 mandamientos que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y el último cumple los últimos 6. Acuérdate siempre de esto. Usted cuando lo lea, usted se va a dar cuenta que de un lado encuentra los 4 mandamientos para alabar y glorificar a Dios, y del otro lado los 6 mandamientos que te dicen cómo tenemos que amar a nuestros prójimos. Y los dos tienen que ir mancomunadamente. Las dos cosas tienen que ir unidas. ¿Se hace difícil? Bueno, hermano, preocupate. Preocupate por la salvación de tu alma. Preocupate por la salvación de los que tenés a tu alrededor. Hasta de los amigos del colegio, los amigos de trabajo. Ocupate. ¿Y saben qué? Si querés poner esta prueba, a quien más bien le tenés que hacer es a aquel enemigo tuyo. Ponete a prueba. Aquella persona que te hace daño, que te ha causado tanto mal. Cuando te enteras que tiene una necesidad,
golpearle la puerta de la casa. Mirá, me enteré que te falta esto. Le podés tender una mano. Sea de como sea o venga de donde venga. Amad a nuestros enemigos. Bendecid a los que maldicen y os ultrajan. Porque ahí se muestra la gloria de Dios. Tenés que pasar la prueba. Tenés que pasar la prueba. Vamos a orar al Señor.